abriendo la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de los Efesios y vamos a leer del versículo 10 en adelante. ¿Qué le parece si usted me sigue allí con su Biblia? Porque yo creo que trajo la Biblia, ¿verdad? Yo espero que sí. Está en la iglesia, en la casa de Dios, y es muy importante que cargue su Biblia. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, confortaos o fortalezcanse en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vean ustedes dónde está nuestra protección, dónde está el poder y la fortaleza que nosotros necesitamos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, tomad absolutamente toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día difícil, en el día malo, en el día de la tentación, y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Pero sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Vamos a parar ahí porque voy a traer algunos mensajes acerca de lo que es muy importante que los cristianos puedan disfrutar de la protección de Dios. Primeramente nos habla de que fortalezcanse en el Señor y en su potencia, en su fortaleza. El apóstol Pablo, cuando dijo en Efesios 4:13, todo lo puedo en Cristo, estaba utilizando la misma ideología de lo que dice esta porción que acabamos de leer. ¿Por qué todo lo podemos en Cristo? Porque es de Cristo el poder que nosotros tenemos para poder soportar. O sea que no es un poder nuestro, no es un poder tuyo, no es un poder mío, es un poder que nosotros estamos adquiriendo, es un poder que nosotros estamos cada vez más y más recibiendo de parte de Dios, y eso se convierte en una protección. Sabemos que el poder de Satanás, por lo que la Biblia nos enseña, ya ha sido quebrantado sobre los cristianos. Y la gran guerra ya ha sido ganada en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque dice la Biblia, Hebreos 2:14, que destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. O sea, conquistó para siempre el poder del pecado y de la muerte. Eso es indudable. Eso es algo que sabemos por la Biblia que Cristo ya lo logró, que Cristo ya lo hizo, porque Él salió triunfante sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre el poder del enemigo. Pero, sin embargo, mientras el creyente viva en esta tierra, enfrentará con regularidad batallas que tiene que confrontar. Situaciones que tiene que enfrentarse con ellas, batallas contra la tentación, batallas contra las situaciones difíciles que a veces se nos atraviesan en el camino,
y que estamos conscientes que hay un enemigo que está buscando que ustedes y yo nos descuidemos para destruir todo lo que Dios está construyendo en nosotros, para destruir todo lo que Cristo ya ha edificado en nuestras vidas. Sin embargo, vemos que ustedes y yo, para poder salir firmes, para poder salir victoriosos, para poder mantenernos en victoria, necesitaremos, óigame bien, el poder de Dios, el poder del Señor, la fortaleza de su Espíritu Santo y la fortaleza de la verdad de la palabra de Dios para poder obtener la victoria. Esto es algo muy necesario que cada hijo de Dios debe de estar consciente y tiene que trabajar en ello. Tiene que de alguna forma dedicarse para poder cada día tener esa fortaleza, esa potencia de su fortaleza, para poder adquirir ese poder necesario que nos va a ayudar a poder estar firmes en las situaciones difíciles, y más en este tiempo que estamos viviendo, el tiempo donde estamos enfrentando batallas difíciles que están llegando al mundo, y vamos a necesitar el poder de Dios para poder soportar hasta el fin y poder salir victoriosos hasta la orilla. Tenemos que cobrar conciencia que nos encontramos en un planeta que efectivamente está habitado por hombres comunes como usted y como yo, pero también hay un grupo de personas que están entendiendo y conociendo el mundo que nos rodea. Ustedes y yo, con la palabra de Dios, estamos aprendiendo que hay un mundo espiritual que nos rodea, invisible, que no lo podemos ver, que no lo podemos palpar, pero conocemos los efectos, sabemos lo que sucede cuando nosotros dejamos que esas influencias que hay en los aires comiencen a atacar nuestras mentes. Efectivamente, sí, es una tierra habitada por hombres, y entendemos que el mundo que nos rodea es un mundo espiritual también invisible, que la Biblia dice que está plagado de espíritus de maldad. Y podemos estar seguros de que nos encontramos en medio de una cruenta guerra espiritual, y por eso nuestro Señor Jesucristo desea suministrar a sus hijos, a sus santos, una armadura capaz, una armadura suficiente, una armadura con la que podamos tener la garantía de que seremos protegidos de parte de Dios. Y eso es precisamente lo que ustedes y yo estamos buscando como hijos de Dios. Es muy importante que ninguno de ustedes que están sirviendo al Señor se sientan desprotegidos, que se sientan vulnerables a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y que llegue el temor y nos invada el miedo, la falta de fe, la falta de confianza, la falta de seguridad en nuestras vidas. Eso no debe de suceder con aquellos que aman a Dios y que le están sirviendo con todo su corazón. Y si alguno de ustedes no tiene esta confianza y esta seguridad, pues yo creo que es el momento de que comience desde hoy a buscar esta confianza, esta seguridad, este poder de protección que Cristo está ofreciéndole a cada uno de los que le aman y confían en Él. Quiere decir entonces que existe un mundo espiritual que es invisible a los ojos físicos, pero que es un mundo real, que se puede ver los efectos. Se puede ver lo que sucede a nuestro alrededor, cómo hay tanta confusión, cómo hay tanto pecado, cómo el mundo cada vez más y más va en contra de lo que la Biblia, de lo que la palabra de Dios enseña.
¿Por qué el mundo se está volviendo en contra de lo que la palabra de Dios ministra, de lo que la palabra de Dios dice, de lo que la palabra de Dios enseña? Es porque hay una masa espiritual, hay un ambiente espiritual que está suministrando las mentes de las personas y se pueden ver los efectos. Quizás no vemos a los espíritus, pero se ve lo que está sucediendo. Vemos que se está repitiendo lo que sucedió desde el principio. Génesis 1:1 dice que Dios, cuando crió la tierra, y dice que eventualmente después, inmediatamente en el versículo 2, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía la tierra? Porque esa es precisamente la función del enemigo: destruir, destruir y destruir. Dice la Biblia que vino a hurtar, matar y destruir. Cuando vemos que hay amenazas de muerte, amenazas de destrucción, amenazas de guerras, es porque se ven los efectos de esos espíritus que están gobernando las mentes de los hombres, y lo podemos detectar por la destrucción. Desordenada y vacía. Podemos ver que aquí vemos claramente que hay un combate y que nosotros necesitamos esa protección. Óigame bien, que es solamente de Dios para nuestra vida, para poder combatir, para poder frustrar, para poder detener al adversario y que no nos destruya. Y en su palabra, en esto que ustedes tienen en sus manos, está precisamente la instrucción acerca de cómo nosotros podemos ganar esta guerra que estamos enfrentando, porque la preparación espiritual de cada uno de los creyentes es necesaria para aprender a resistir y salir triunfantes en contra de los ataques de Satanás. Porque ustedes, cuando se entregan a Jesús, desde ese momento ustedes son trasladados de las tinieblas al reino de Jesús, de las tinieblas a la luz. Y comienza una batalla, porque el enemigo no se queda a gusto de que ustedes hayan sido rescatados, de que hayan sido perdonados sus pecados, de que Cristo haya hecho una obra maravillosa en cada uno de ustedes. No le gusta eso, porque no es su función. Su función es matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vean la diferencia que existe. Estamos en medio de una guerra espiritual y necesitamos aprender a emplear las armas de nuestra milicia. Ya entendimos que las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, sino que son, dice la Biblia, ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Imagínense ustedes pelear con un enemigo y tener guerra con un enemigo que no ves, pero que cuando nosotros seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, quiere decir que cuando nosotros estamos apegados a la Biblia, estamos recibiendo el poder, la capacitación, la fortaleza, lo que necesitemos para poder derrotar a nuestro adversario. De otra manera no se puede lograr, porque nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con malicias espirituales que vagan en los aires. Y el hombre, por su propia iniciativa, por su propia capacidad, por su propia forma, por lo que usted quiera, no puede derrotar a ese enemigo, porque no tiene las armas, ni las habilidades, ni la capacidad suficiente para enfrentarse a él sin la instrucción de la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo morando en sus corazones. Por eso en Hechos 1:12 se cumple la promesa que Cristo les había dicho: recibiréis poder. En el libro de los Hechos, capítulo 1, recibiréis poder. ¿Para qué recibió ese poder el creyente? ¿Para qué recibió ese poder el Hijo de Dios? Para enfrentarse al enemigo, para enfrentarse a las tentaciones, para enfrentarse al mundo, para enfrentarse al pecado y derrotarlo en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que es el poder de Dios obrando en nosotros
lo que hace la diferencia. Así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en Dios, digo Cristo, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vale la pena que peleen la buena batalla, porque les espera un reino glorioso en el cielo, al lado de Jesús, al lado de Cristo, al lado de nuestro Salvador. Así es. Tenemos que aprender a empezar o a emplear esas armas de nuestra milicia para poder pelear la buena batalla de la fe. Todo aquel que está en batalla está preparado para la lucha y no puede en ningún momento poner su armadura a un lado, porque tiene que saber que el enemigo al que se está enfrentando es un enemigo cruel y despiadado. Es tan cruel y despiadado que dice la Biblia que dejó la tierra desordenada y vacía y puso el mundo como un desierto. Asoló sus ciudades, a sus presos nunca abrió cárcel. Isaías 14, 17. ¿Y qué está buscando? Continuamente devorar, continuamente destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere nuestra victoria. Óigame bien, Cristo quiere una iglesia victoriosa. Cristo quiere una iglesia que se mantenga fuerte en victoria. Y óigame bien, Él nos da todo lo que necesitemos para poder lograrlo. Él está en medio de nosotros. Él está, óigame bien, involucrado en lo que está sucediendo entre su iglesia. Él está involucrado en lo que está sucediendo en el creyente. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo está con nosotros. Por eso es que podemos vencer. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está con nosotros, dice la Biblia, como poderoso gigante. Jesús es el gigante que nos defiende, el que nos da el poder para vencer. Necesitamos estar completamente confiados y seguros de que ese poder está con nosotros. Tenemos que tener esa seguridad. Tenemos que tener esa confianza. La Biblia nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Cristianos, por favor, oigan esto. Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos. ¿Saben qué es lo que realmente transmite el mensaje vestíos? La idea de algo permanente. Al estar vestidos se está hablando de una permanencia, está hablando de un estilo de vida, está hablando de alguien que protege su desnudez. Estamos vestidos. Por eso es que la Biblia dice: tenemos que estar vestidos y no desnudos, desprotegidos. Necesitamos esa protección permanente de Dios. O sea, esto indica que la armadura debe de ser la vestimenta del cristiano. No que te la pones la armadura temporalmente. O sea, ahora que voy a enfrentar al diablo, me voy a poner la vestidura y después la rumbo allá en una esquina. No, estamos hablando de una permanencia, de algo que se convierte en un estilo de vida. Es como la vestimenta del cristiano durante toda su vida, durante todo el tiempo que esté sirviendo al Señor. O sea, que necesitamos entender que la armadura de Dios es la mejor protección que tenemos. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa que haya guerras, rumores de guerras, situaciones difíciles, terremotos. Todo esto tiene que pasar, pero el cristiano está protegido, el cristiano está consciente, el cristiano sabe que hay un Dios poderoso que nos da seguridad, confianza, y que en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de las cosas difíciles, Él está con nosotros. Él es el creador del universo, Él es nuestro Padre, Él es el que nos protege. Vean quién está con nosotros.
Está con nosotros el creador de la tierra, el creador de los cielos, el creador de las estrellas, el creador del hombre, el que crió todas las cosas. Está con nosotros. ¿Cómo no vamos a tener seguridad? Oh, Dios mío, ayuda. Por eso es que el apóstol Pablo utiliza la imagen de la armadura común que usaban los soldados romanos y lo hace como una analogía para el sistema de defensa espiritual del cristiano. Óigame bien, y afirma que es necesaria. Vean ustedes lo que dice Pablo, se necesita. No es que a ver si lo puedo lograr, no es que a ver si puedo ser protegido o a ver si puedo adquirir la armadura de Dios, sino que está hablando, está afirmando que es necesaria para que el creyente se mantenga firme en su posición mientras se encuentra bajo ataque. ¿Por qué razón se tiene que convertir en un estilo de vida? ¿Por qué se debe de convertir en algo continuo, en algo que tiene que ser permanente, que debe ser algo que siempre debemos de nosotros de tener? Porque cada día que pasa nosotros si no estamos con esa armadura, podemos estar de alguna forma vulnerables al enemigo. Y Dios no quiere que nadie esté vulnerable. Él quiere que estemos en una posición de ataque, en una posición de defensa, pero eso sí, bien protegidos con la armadura de Dios, para que cuando nos lance los dardos a nuestra mente, a nuestras pasiones, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, nosotros podamos de alguna forma detenerlos con la protección que tenemos de parte de Dios. Son dardos de fuego que vienen a destruir, que vienen a debilitarnos, que vienen a quitarnos todo lo precioso que Cristo nos ha regalado. Él quiere robárnoslos, Él quiere que tú te pierdas, Él quiere que tú no sirvas a Cristo, Él quiere que te entretengas en este mundo y te olvides de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben quién quiere eso? Nuestro adversario, el diablo. Y yo no tengo ningún temor de decir, porque hay muchos cristianos que ya cuando oyen la palabra diablo, se les enchina el cuerpo. O Satanás, o infierno, infierno peor. Por eso es que necesitamos la realidad de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la permanencia en la palabra de Dios es lo que nos da firmeza en la posición donde nosotros nos encontramos, aunque estemos bajo ataque. La palabra acechanzas del griego significa maquinaciones y alude a una noción de astucia, de engaño, de trampas, de tretas, de métodos. Vean ustedes que no solamente tiene ventaja sobre nosotros, sino que es tramposo, engañoso y mañoso. Todo esto es el diablo. O sea que las acechanzas de Satanás se propagan a lo largo y a lo ancho, óigame bien, del sistema de maldad del mundo, sobre el cual él se mueve, sobre el cual él rige. Y la Biblia lo menciona como el príncipe de las tinieblas. Oiga, no es cualquier cosa, es el príncipe de las tinieblas. Y son llevados a cabo todos sus actos por sus huestes de maldad, por sus huestes los demonios. Por ejemplo, las escrituras se refieren a él como el querubín grande y cubridor en Ezequiel, el príncipe de los demonios, el Dios de este siglo, y también el príncipe de la potestad del aire. Escuche usted, ustedes y yo tenemos que entender que existe un mundo en nuestro alrededor que se opone a todo sentido, en todo sentido, a la obra de Dios.
en todo sentido. Ataca pervirtiendo la palabra de Dios. Siempre que puede, estorba a la palabra de Dios. Estorba, obstaculiza a los siervos de Dios. Tiene trampas o tiende trampas a los hijos de Dios. Entorpece la propagación del evangelio y mantiene sometido al mundo bajo su poder y atormenta mentalmente a muchos, porque el lugar donde él más ataca es en la mente. Dice la Biblia que nosotros tenemos, Efesios 4, que dice tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Cuando nosotros fuimos renovados de nuestra mente, ahí es donde todas las fortalezas de maldad se destruyeron. Pero Él sabe que para poder atacarnos y poder introducirse a nosotros, tiene que destruir nuestra mente. Cuando una persona dice, es que yo pienso, quiere decir que ya está invadido. Ya no está dejando que sea la Biblia la instrucción, sino lo que tú piensas. Y está atormentando mentalmente bajo su poder al mundo. Esta lucha Él va siempre a tener en contra de nosotros. Va a usar trucos, va a usar engaños, te va a hacer creer que lo que estás haciendo no es malo, para sobreponerse en tu vida. Y la intención es sobreponerse y que la tentación engañosa llegue a tu corazón. Y porque si tú te conviertes en una persona vulnerable y dices, ¿qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Qué tiene de malo que celebre esto o lo otro? Tú te estás convirtiendo en alguien vulnerable. Y el enemigo no tiene pasiones, no tiene compasión. Si tú le das entrada, óyeme bien, va a sobreponerse en tu vida. Pero para sobreponerse a la tentación engañosa se requiere de tener la verdad y la justicia divina de Dios. Y el único instructivo o el único instrumento para cambiar mi mente y mis ideas es la Biblia, es la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo del hombre? Y no solamente dice el apóstol que es viva y eficaz, sino que es como una espada penetrante y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Vean ustedes, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. O sea que necesitamos entender que la vida espiritual que fue creada dentro de nosotros, porque somos una nueva creación, somos una nueva especie, somos una nueva criatura, necesita la palabra de Dios. De hecho, Jesús dijo algo muy interesante: no solamente de pan vive el hombre. Quiere decir que hay un alimento que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Dios diseñó su palabra para que estemos, escúcheme bien, continuamente conectados con Él. Para eso Dios nos regaló, para eso Dios nos dio el regalo de la palabra de Dios, para que a través de la palabra de Dios nosotros estemos continuamente conectados en comunión con Él, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Toda la fuerza espiritual que ustedes y yo recibimos para aguantar en todas las áreas de nuestras vidas, óigame bien, y soportar hasta el fin a un mundo que nos trata de aplastar, a un mundo que nos trata de desanimar, que nos quiere deprimir. Es aquello lo que me va a capacitar solamente para poder enfrentarlo con la palabra de Dios.
Pudiéramos decir que es el arma más poderosa que tenemos. Por eso es que la Biblia es el mejor regalo que Dios le dio al hombre. ¿Por qué? Porque esta nos puede capacitar para que nosotros, óigame bien, podamos enfrentarnos a un mundo que nos quiere destruir, que nos quiere aplastar, que nos deprime, que nos quiere de alguna forma ver desalentados, desanimados. El diablo no descansa. Él quiere que tú te desalientes, que te desanimes, que digas: la Biblia es muy confusa, la Biblia ya me tiene cansado, siento que no la entiendo, creo que hay muchas cosas que no se pueden entender, y comenzamos nosotros a, óigame bien, a hablar en contra de la mejor arma que tenemos para poder pelear la buena batalla de la fe. Nosotros, dice la Biblia, no peleamos como quien hiere al aire, ni tampoco como a una cosa incierta, sino que tenemos un enemigo real. Esa es la razón por la que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. O sea, saquen fuerzas de Cristo, porque ustedes no tienen ningunas fuerzas. Ustedes no tienen fuerzas. Ustedes no van a poder enfrentarse. No tenemos la habilidad, no tenemos la capacidad, no tenemos las formas, no tenemos la armadura, no tenemos la protección. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Necesitamos a Cristo, porque Él es el que hace posible todas estas cosas. En el libro de Nahum, capítulo 2, dice: subió destruidor contra ti. Escuche esto. Guarda la fortaleza. Mira el camino. Fortifica tus lomos. Fortalece mucho la fuerza. Aquí en esta porción vemos que subió contra ti el destruidor. Tienes que aprender a guardar ese poder y esa fortaleza que Dios te dio para poder enfrentarte al mundo. Tienes que mirar el camino por donde vas. Tienes que estar atento en lo que está pasando en tu vida diaria. O sea, cada versículo de la Biblia que tú memorizas, cada versículo de la palabra de Dios que tú tienes en tu mente, se convierte en una fortaleza. Por eso nos dice: vigila muy bien por dónde van nuestros pasos, o por dónde van tus pasos. Vigila a dónde vas. Cuídate dónde te metes. Fíjate hacia dónde caminas. O sea, lo que piensas, lo que haces. Y cuando dice ciñe tus lomos, ¿sabes lo que significa ciñe tus lomos? La palabra lomos significa decídete. Y eso quiere decir que si tú has creído en Cristo y has confiado en Él y has declarado que eres hijo de Dios, fuiste bautizado, como dice la Biblia, en el nombre de Jesús, eso quiere decir que tú ya estás dentro de este ambiente, pero ahora tienes que cuidar todo lo que sucede en tu vida, por dónde caminas, cómo piensas, que tu fortaleza sea la parte más importante de tu vida, la mente. ¿Por qué nosotros debemos de cuidar nuestra mente? Porque tenemos que entender que es por ahí por donde nosotros tenemos que entender que se mete el adversario. Porque dice la Biblia que lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón, primeramente en tu mente, eso es lo que tú eres. ¿Por qué? Porque tenemos que poner esta fortaleza en nuestra mente. Cada versículo de la Biblia que tú grabas en tu mente y lo repites es como estar construyendo un muro que está protegiendo tu mente. Si tú hoy
un versículo de la Biblia, lo memorizas, pones un adobe o un bloque de protección. Y luego te grabas otro bloque. Y otro, y otro, y otro. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás protegiendo tu mente. Estás de alguna forma poniendo una barra de contención, un muro de contención y de protección. ¿Y qué sucede cuando tú comienzas a creer en todo lo que la Biblia dice? Entonces es cuando ciñes tus lomos y te decides a servir a Jesús con todo tu corazón. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8, quiero que leamos por último esta porción de la Biblia. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no estamos desesperados. Tenemos la protección de Dios. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Así que de manera que la muerte obra en nosotros y también la vida, y estamos seguros en Jesús, estamos protegidos, estamos preparados para confrontarnos con el mundo. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir: yo estoy preparado para enfrentarme a lo que ven en esta tierra? Gloria a Dios. Ahí donde están, ¿por qué no meditan un poquito en su corazón? Quizás si quieren inclinar su rostro y piensen: el mundo en mi alrededor me está diciendo que hay una situación de angustia, hay una situación de temor, hay algo que está sucediendo en mi entorno, Señor, que me está causando mucha preocupación, que me está haciendo sentirme inseguro, que está haciéndome sentir que estoy desamparado, que no tengo la protección, que me siento solo. Pero en este día, en esta preciosa mañana, hoy Dios, día 12 de enero del 2020, Dios te está diciendo: confía en mí. Confía en mí, fortalécete en mí, dice el Señor en esta mañana.